Imagina un mundo envuelto en la oscuridad del tiempo donde solo los ecos del pasado resuenan. Lentamente, una luz tenue revela un pergamino antiguo, desplegándose para mostrar los secretos que guarda. La tinta se expande, dibujando las costas de continentes olvidados, trazando las rutas de imperios que se alzaron y cayeron. Cada línea en este mapa es una historia, cada nombre un legado. Somos los guardianes de esas historias. En Crónicas del Pasado no solo contamos los hechos, les damos vida. Sentirás la tensión en el campo de batalla, la emoción de un descubrimiento que cambió el rumbo de la humanidad y la sabiduría de las voces que forjaron nuestro presente. Desde las intrigas de las cortes reales hasta las revoluciones que sacudieron civilizaciones, te llevaremos en un viaje a través del tiempo. Aquí, animamos los hechos que cambiaron el mundo. Comencemos. Olvida por un momento los cascos con cuernos y las hachas sedientas de sangre. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente ser un vikingo en un día cualquiera? ¿Qué comían? ¿Cómo eran sus casas? ¿Quién mandaba en el hogar? Hoy vamos a viajar en el tiempo no para saquear monasterios, sino para sentarnos junto al fuego en una casa comunal vikinga y descubrir la fascinante vida cotidiana de este pueblo legendario. Prepárate, porque la realidad es mucho más interesante que la ficción. El corazón de la vida vikinga era la casa larga, o langas. Imagina una enorme estructura de madera que podía medir hasta 80 metros de largo, con un techo de paja o tejas de madera. No había ventanas de cristal, solo pequeñas aberturas para que saliera el humo y entrara un poco de luz. Al entrar, te golpearía el olor a leña quemada, a estofado y a animales. Durante los crudos inviernos escandinavos, una parte de la casa larga se usaba como establo para proteger al ganado del frío. Esto no solo mantenía a los animales a salvo, sino que su calor corporal ayudaba a calentar toda la vivienda. En el centro de la casa, un largo hogar de piedra recorría el suelo de tierra apisonada. Este era el epicentro de la vida familiar. Aquí se cocinaba, se contaban historias y se trabajaba en la artesanía. A lo largo de las paredes, había plataformas de madera elevadas que servían como bancos durante el día y como camas por la noche. Las familias dormían juntas, abrigadas con pieles de animales y mantas de lana para combatir el frío penetrante. La privacidad, como la entendemos hoy, simplemente no existía. La vida era comunal, ruidosa y siempre en compañía. Ahora, hablemos de comida. La dieta vikinga era mucho más variada de lo que podríamos pensar. No solo comían jabalí asado en grandes banquetes. La base de su alimentación eran los cereales como la cebada, el centeno y la avena con los que hacían gachas, pan plano y una cerveza densa y nutritiva llamada ale, que era la bebida de todos niños incluidos, porque el agua a menudo no era segura para beber. Los productos lácteos también eran fundamentales. Tenían vacas, ovejas y cabras, así que la leche, el queso, la mantequilla y el skyr, un producto similar al yogur que todavía es popular en Islandia, eran parte del menú diario. Y por supuesto, viviendo cerca del mar y los ríos, el pescado era esencial. Comían mucho arenque, bacalao y salmón. La clave de su supervivencia era la conservación. Secaban, ahumaban y salaban el pescado y la carne para tener reservas durante los largos y oscuros inviernos. En sus huertos cultivaban coles, cebollas, guisantes y frijoles. Y para endulzar, usaban miel, ya que el azúcar era un lujo desconocido. La estructura familiar vikinga era extendida. Bajo el techo de una misma casa larga no solo vivían los padres y sus hijos, sino también los abuelos, tíos, primos y a veces incluso algunos sirvientes o trabajadores. El cabeza de familia era el patriarca, responsable de la granja, el honor de la familia y las decisiones importantes. Pero no te equivoques, las mujeres vikingas no eran sumisas ni se quedaban en un segundo plano. La mujer de la casa, la Husfreyja, tenía un poder inmenso dentro del hogar. Llevaba las llaves de la casa y de los cofres de comida colgadas de su cinturón como símbolo de su autoridad. Gestionaba la granja, la comida, la producción de textiles y las finanzas del hogar. Cuando su marido estaba afuera, ya sea comerciando, en una expedición de saqueo o en la asamblea, ella era la jefa indiscutible. Tenían derecho a heredar propiedades, a pedir el divorcio si eran maltratadas y a dirigir el negocio familiar si enviudaban. Eran mujeres fuertes, respetadas y vitales para la supervivencia de la comunidad. ¿Y los niños? La infancia vikinga era corta y muy práctica. No había escuelas formales. Desde pequeños aprendían observando y ayudando a sus padres. Los niños acompañaban a sus padres a cazar, pescar y trabajar en el campo. Aprendían a usar herramientas, a construir y eventualmente a manejar armas. Las niñas aprendían de sus madres a cocinar, hilar, tejer, cuidar de los animales y gestionar el hogar. La educación era sobre habilidades para la vida, para convertirse en miembros productivos de la sociedad. Los juegos, las sagas y las canciones contadas junto al fuego eran su principal fuente de entretenimiento y cultura. La sociedad vikinga no era igualitaria. Estaba claramente dividida en tres clases sociales. En la cima estaban los jarls,
la élite aristocrática. Eran los jefes, los grandes terratenientes y los líderes guerreros. Poseían las mejores tierras, barcos y riquezas, y su estatus se demostraba con ropas finas, joyas de oro y plata, y armas elaboradamente decoradas. Un jarl era responsable de proteger a su gente y liderarlos en la guerra, y a cambio, ellos le juraban lealtad. Gran parte de la población pertenecía a la clase de los carls. Eran los hombres y mujeres libres, granjeros, artesanos, mercaderes y guerreros. Poseían sus propias tierras y formaban la columna vertebral de la sociedad vikinga. Tenían derecho a portar armas, a participar en las asambleas locales y a defender su honor. Aunque no tenían el poder de un jarl, su libertad y su trabajo eran la base sobre la que se construía todo. En el escalón más bajo estaban los trolls, los esclavos. Eran prisioneros de guerra, personas capturadas en incursiones o aquellos que nacían en la esclavitud. No tenían derechos, eran propiedad de sus amos y realizaban los trabajos más duros en la granja y el hogar. Sin embargo, no siempre era una condición permanente. Un troll podía comprar su libertad o ser liberado por su amo como recompensa por un servicio leal. Y para que esta compleja sociedad funcionara, necesitaban un sistema de leyes y gobierno. Aquí es donde entra en juego una de las instituciones más importantes y democráticas del mundo vikingo, el Ting. Ting era una asamblea de hombres libres que se reunía en un lugar sagrado al aire libre para resolver disputas, establecer leyes, juzgar crímenes y tomar decisiones que afectaban a toda la comunidad. Imagina un campo abierto, quizás con un círculo de piedras, donde todos los carls y jarls de la región se congregaban. Aquí no había un rey dictando sentencias. Las leyes se basaban en la tradición oral, recitadas por un recitador de leyes. Cualquiera podía presentar su caso y los asistentes actuaban como un jurado colectivo. Se decidía sobre herencias, disputas por tierras, compensaciones por heridas e incluso sentencias de destierro para los crímenes más graves. El Ting era la prueba de que los vikingos, a pesar de su reputación de guerreros feroces, valoraban el orden, la justicia y la participación comunitaria. Así que la próxima vez que pienses en los vikingos, recuerda la casa larga llena de vida, el olor del pan recién hecho, el poder de la mujer con sus llaves, los niños aprendiendo a tejer redes y la asamblea de hombres libres debatiendo bajo el cielo abierto. Su vida cotidiana, con sus luchas, su organización y su profundo sentido de comunidad, es una saga tan épica como cualquiera de sus viajes por mar. Lejos de la imagen sucia y descuidada que a veces se les atribuye, los vikingos valoraban mucho la higiene. Se bañaban al menos una vez por semana, algo bastante inusual para la época, y usaban herramientas como pinzas, raspadores de oídos y peines hechos de hueso o hasta que a menudo llevaban colgados del cinturón. Eran bastante presumidos. En sus hogares, la vida giraba en torno al fuego central. Pero no todo era trabajar y luchar. Los vikingos también sabían cómo divertirse. Les encantaban los juegos de mesa estratégicos como el Nefetefol, un juego de táctica similar al ajedrez. También disfrutaban de los deportes al aire libre, como la lucha libre, las carreras de caballos y hasta una especie de hockey sobre hielo. Y por supuesto, en sus reuniones sociales, no podían faltar las historias épicas de dioses y héroes, contadas por los escaldos, sus poetas, al calor del fuego. Así era la vida vikinga, una mezcla de dureza, ingenio y un sorprendente aprecio por los pequeños placeres. Si te ha gustado descubrir este lado menos conocido de los vikingos, no olvides darle like y suscribirte para más historias fascinantes. Gracias por vernos.